¿Listo, Fer? Sí. Sí. Listo, pues ya. ¿Ya? Listo, Doc, ya comenzamos. Sí, ya Ya, vamos a ok. comenzar. Vale. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de encefalopatía tóxico-metabólica y pues me asesoró el doctor René. Vamos a empezar con una definición de qué es la encefalopatía tóxico-metabólica. Es un proceso neuropsiquiátrico difuso, potencialmente reversible de un origen fuera del sistema nervioso central, agudo o subagudo, y es secundario, esto es un daño indirecto a diferentes desequilibrios metabólicos. Y esto ya incluye a los efectos del. Se manifiesta clínicamente por alteraciones del estado de conciencia que puede ir desde el delirium hasta el estado de coma y movimientos anormales. Un daño orgánico en la cual inicialmente hay alteraciones dentro de la célula que subsecuentemente van a comprometer la transmisión biologías son diversas, pero se han englobado en 4 centrales: hipoxia, isquemia, alteraciones sistémicas y la ingesta de agentes tóxicos. En cuanto a hipoxia, pues anemias, neumopatías crónicas, hipoventilaciones, isquemias como fallo de bomba por una insuficiencia cardíaca, arritmias, alteraciones microvasculares, y pues alteraciones sistémicas, todos los desequilibrios hidroelectrolíticos, ácido base o lesiones de algún órgano o multiorgánico, incluido la sepsis. Agentes tóxicos, desde medicamentos, psicotrópicos, metales pesados, antibióticos. Y bueno, aquí hay una pequeña imagen en la cual todo lo que pueda alterar la comunicación entre dos neuronas, el aporte de oxígeno, regulación ética o la neurotransmisión, pues nos va a dar estas encefalopatías metabólicas. Y pues hay diferentes etiologías: hepática, hipercápnica, urémica, hipoglucémica, hiponatrémica, asociada a hipotiroidismo, la séptica, etcétera. Y también hay que tener siempre en consideración aquellas asociadas a la ingesta de diferentes medicamentos, desde los epilépticos, psicotrópicos, oncológicos, y pues aquí lo que más utilizamos o lo que nos enfrentamos son la ingesta de medicamentos de antibióticos. Por ejemplo, los betalactámicos y particularmente también el linezolid. Y por supuesto que hay alteraciones innatas del metabolismo que se pueden manifestar en el adulto y que se pueden desencadenar por el contexto de un paciente hospitalizado. Y bueno, eso solamente es para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, si bien diversas causas pueden llevar a estas alteraciones en la transmisión, son 2 procesos centrales. El primero es una alteración en la barrera hematoencefálica y el segundo es una disfunción de transportadores específicos. Como sabemos, pues muchos de los transportadores de moléculas dentro de las células son dependientes de energía, ¿no? De ATP. Entonces, cuando fallan estos mecanismos, a su vez van a condicionar diferentes estados de edema cerebral, desde el vasogénico, el citotóxico y el intramielínico. El más común en las encefalopatías metabólicas, por mucho, es el citotóxico, que aquí lo vemos.
Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Pues la presentación más común es un delirium o una agitación psicomotriz de instalación subaguda. Va a tener alteraciones del movimiento, particularmente mioclonus, y lo que más está asociado es la asterixis o un mioclonus negativo, que bueno, se puede explorar, adelanto, con diferentes maniobras, que esta es la más usual en los brazos, que básicamente es extender, hiperextender, y va a haber una relajación sostenida con la pérdida del estado postural de este. Clásicamente, como les decía, no hay focalización ni asimetría, y algo muy importante es que no debe de haber alguna condición neurológica preexistente que explique el estado actual del paciente. Va a haber acentuaciones o inversión del ciclo vigilia, es decir, acentuaciones, hay mucho insomnio o hay mucha insomnio, hipervigilancia o mucha somnolencia. Muy ocasionalmente va a haber parálisis aislada de músculos oculares, síntomas vulvares o signos de liberación extrapiramidal. Algo muy característico es que si sospechamos de una encefalopatía metabólica y además hay signos de liberación piramidal, es casi muy o es muy sugerente de una enfermedad por depósito, enfermedad de Wilson. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, siempre es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Nos pueden ayudar algunas herramientas diagnósticas, por ejemplo, las imagenológicas. La que más rendimiento tiene es la resonancia magnética sobre el ATAC, y principalmente nos ayuda a excluir procesos ocupantes o causas vasculares. Puede tener también alta especificidad para algunas encefalopatías, por ejemplo, la de Wernicke, o secundaria a la ingesta de medicamentos. Un electroencefalograma también nos ayuda a excluir el estado epiléptico, la epilepsia no convulsiva o la encefalopatía hipóxico-isquémica. Tiene un alto valor predictivo, es decir, no siempre está, pero cuando está puede ser diagnóstico, una actividad de fondo lenta con ondas trifásicas fluctuantes, y se pierde la reactividad a estímulos. También tiene alta especificidad para encefalopatías por ingesta de diferentes medicamentos. Una punción lumbar siempre nos va a ayudar a eliminar la sospecha de neuroinfecciones, y también nos puede ayudar en algunos contextos a medir las concentraciones de medicamentos o daño daño neuronal, que lo podemos cuantificar con algunos neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo. Y siempre los paraclínicos van a ir de acuerdo a la sospecha diagnóstica que estamos pensando. Siempre se debe de buscar intencionadamente lesiones sistémicas, incluso si están asintomáticas. Este es un algoritmo diagnóstico en la cual, bueno, tenemos a un paciente con alteración del estado de conciencia más movimientos anormales. Identificamos si tiene factores que lo puedan estar predisponiendo, y lo siguiente es descartar todas las causas orgánicas que pueden estar explicando este estado. Sí, siempre una imagen, y para los demás estudios de gabinete. Y bueno, si no tiene ninguna alteración focal o si los estudios de imagen salen normal, nos orienta hacia una posible encefalopatía metabólica. Y después nos podemos ir a algunos estudios como el electroencefalograma, o incluso directamente hacer pruebas ya terapéuticas en el cual, si hay reversión o sea, corregimos lo que puede estar ocasionando y se corrige la encefalopatía, pues ya es diagnóstico. Y bueno, este es un diagnóstico diferencial siempre de que tenemos, ¿no? Si es una encefalopatía metabólica o creemos que es una encefalopatía, pero ya tiene fiebre o tiene signos neurológicos, pues evidentemente hay que excluir otras causas antes de pensar en una encefalopatía metabólica. Ahora bien, algo que nos ayuda mucho es la resonancia magnética. Hasta un 60 o 70% no vamos a encontrar nada, pero en el caso de que se encuentre, las lesiones que vamos a hallar son simétricas bilaterales, casi o nulo efecto de masa, y no hay un lo de la resonancia, aquellas ponderadas ponderadas por TH2 o en la secuencia FLE.
Y de acuerdo a lo que veamos, nos va orientando hacia si se trata de un edema vasogénico o un edema citotóxico. En el caso de que haya realce en la ponderación T2 o en la secuencia FLAIR, pues nos habla una causa vasogénica. Típicamente, o lo más común, es una hipoxicoisquémica. Si hay una alteración en la difusión, que también lo podemos ver por espectroscopía, pues nos habla más de un edema citotóxico. Y bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero este es un algoritmo en el cual pues nos orienta si tenemos un edema de características citotóxicas o vasogénicas, y de acuerdo a la topografía en donde esté en el cerebro, nos va orientando de acuerdo también a su vez en el contexto adecuado. Por ejemplo, si tenemos un edema de características citotóxico que predomina en los núcleos de la base y está en el contexto de un paciente con enfermedad renal, pues prácticamente nos está orientando el diagnóstico de una encefalopatía urémica. Y bueno, este es un mapa, luego se las voy a pasar, pero ahí podemos ver las localizaciones más comunes de acuerdo a las encefalopatías metabólicas. Y bueno, este es el resto, es todavía un compendio más en donde nos sugieren más hallazgos típicos de acuerdo a el contexto clínico del paciente. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, actualmente ya si bien es un trastorno funcional, sí hay un compromiso como tal de las neuronas, y si se prolonga puede evolucionar a un trastorno o a un daño orgánico. Por tanto, sí se debe de manejar ya como un paciente neurocrítico de acuerdo a diferentes estrategias. Estas son dos. Siempre hay que identificar los factores precipitantes y corregir todos aquellos desequilibrios hidroelectrolíticos o ácido base, ya que pueden perpetuar el ciclo. En cuanto a las medidas, pues como todo delirium, siempre las no farmacológicas, y en el caso de que haya mucha agitación, haloperidol o Dexme. En el caso de que ya haya un compromiso importante o que evoluciona al estado de coma, pues siempre proteger la vía aérea. En cuanto a anticomiciales o anticonvulsivos como neuroprotectores, pues hay mucho debate. Típicamente hay o se caracteriza que estas encefalopatías metabólicas les damos un medicamento anticomicial, incluso pueden empeorar la encefalopatía y nos puede orientar a que es incluso diagnóstica. Hay que retirar los fármacos que no sean indispensables en ese momento y buscar bioequivalencias si se sospecha que puedan ser un factor precipitante. Y evidentemente buscar siempre la causa y tratarla. La mayoría de estas son potencialmente reversibles y tienen buen pronóstico, a excepción de dos, la hipóxico-isquémica y la hipoglucémica, ya que si se sostiene en el tiempo o incluso un evento muy agudo, pues puede causar un daño irreversible y son las que peor pronóstico tienen. Bueno, esa fue como la introducción, y dentro de ellas la que nos vamos a enfocar más es la encefalopatía hepática, ya que es la más común, la que nos enfrentamos aquí en el ambiente hospitalario. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Pues es una disfunción cerebral causada por falla hepática o cortocircuitos portosistémicos y que es potencialmente reversible con trasplante. Manifestaciones inespecíficas desde subclínicas hasta el estado de coma. Pongo entre comillas potencialmente reversible porque incluso hasta la mitad de los pacientes que se trasplantan persisten o recurre la encefalopatía hepática, entonces ya no es tan reversible con el trasplante. Es el signo más común de descompensación de una cirrosis hepática. 25% de los pacientes que tienen el diagnóstico de cirrosis van a desarrollar encefalopatía hepática dentro de los siguientes 5 años de diagnóstico, y es un factor de mortalidad independiente. Quienes desarrollan al menos un episodio de encefalopatía, la mitad va a morir en el primer año y menos del 25% va a vivir a los 3 años. La prevalencia, vamos a ver más adelante, pero se divide en dos, en la manifiesta y en la oculta. En cuanto a la manifiesta, va hasta un 20% en los cirróticos descompensados y hasta un 50% en aquellos que tienen terapia TIPS. Y la oculta puede estar hasta en un 80% de los pacientes con cirrosis.
Una vez que ocurre un episodio de encefalopatía, tenemos un 42% de riesgo de que vuelva a ocurrir. Y con cada nuevo episodio aumenta hasta un 6% de que vuelva a ocasionar. Y por supuesto que con cada episodio va aumentando la mortalidad. O sea, no es solamente algo benigno. En cuanto a la fisiopatología, hay tres eventos centrales. El primero es un aumento en los niveles de amonio, que ahorita les pongo un esquema, pero básicamente van a generar un edema en la glía, en las células de sostén, particularmente en los astrocitos. Va a haber una inflamación sistémica o particularmente neuroinflamación secundaria a una translocación bacteriana o una disbiosis intestinal que sufren estos pacientes con falla hepática. Y un estrés oxidativo y energético secundario a que no hay una buena detoxificación del amonio. Las diferentes o las etiologías que llevan a la falla hepática y por tanto a la encefalopatía van a influir en las manifestaciones clínicas de la encefalopatía como tal. Por tanto, se clasifican de acuerdo a la causa, la severidad, el tiempo y los factores que lo predisponen o lo precipitan. La mayoría de las veces, alguna infección es la causa más común de que precipite y aparezca esta encefalopatía. De ahí la constipación y la deshidratación. Ahora bien, algo muy importante, los niveles altos de amonio no son sinónimos de encefalopatía hepática. Hay diferentes etiologías que elevan el amonio y que no son asociadas a una alteración metabólica. Recordemos que el amonio se depura de acuerdo al ciclo de la urea y cualquier trastorno que altere el ciclo de la urea puede generar hiperamonemia. También los músculos pueden generar amonio en diferentes. Ahora, existen factores precipitantes y factores predisponentes. En cuanto a los factores predisponentes, evidentemente si ya hay un daño hepático previo, aumenta la probabilidad de una encefalopatía hepática o que debute. De lo más común es siempre que tengamos una albúmina menos de 3.5 o una bilirrubina total más de 0.1 o un MEL score arriba de 15 o 18, hay que tener mucho cuidado de que esos pacientes pueden o tienen un alto riesgo de una encefalopatía hepática. Y algo aquí que quiero recargar es este de aquí abajito. Una encefalopatía oculta o no manifiesta por sí mismo ya aumenta hasta 4 veces el riesgo de que evolucione a una encefalopatía manifiesta. Existen factores precipitantes que ya los vimos y algo muy importante que recientemente, bueno, no recientemente, pero sí ha cambiado un poco el manejo es en cuanto a la sarcopenia. Antes se creía que se debía de restringir la ingesta de proteínas porque aumentaba la deaminación de las proteínas, la proteólisis y el incremento de amonio, pero actualmente pues no. Sabe que el músculo incluso es protector y la sarcopenia es un factor agravante. Entonces, miren, hasta un 18% de probabilidad de que nos desencadene una encefalopatía hepática en un paciente sarcopénico. Y en cuanto a la fisiopatología, pues es un poco compleja, pero este es un esquema que los resume. Podemos ver que hay una alteración en cuanto a la producción de amonio, una alteración en cuanto a la eliminación y, por supuesto, cuando pasa ya la barrera hematoencefálica, lo que produce dentro del cerebro. Y pues, importantemente, ya hay que considerar dentro de esta ecuación al músculo. Este esquema están un poco más entendibles. Entonces, por un lado, un aumento en la producción de amonio, que es producto de la alteración en la barrera gastrointestinal, hay translocación bacteriana, etcétera. Por tanto, hay mucho amonio sistémico. Ahora bien, en el hígado, a su vez, hay falla en la depuración de este amonio, falla el ciclo de la urea, por tanto, no solamente hay un aumento, sino también una falla en su depuración, que finalmente entra al sistema nervioso central y condiciona la aparición de edema citotóxico en los astrocitos y
No solamente eso, los astrocitos, si bien son células de sostén, también pueden alterar directamente vías neurológicas, particularmente la vía de GABA, de ahí que estos pacientes estén estuporosos. Ahora bien, una vez que está alterado o ya tenemos el daño, ¿cómo es que lo ocasiona? Recientemente ha entrado a la ecuación la hiponatremia. Estos pacientes con falla hepática que tienen hiponatremia crónica también puede predisponer al edema o facilitar el edema de los astrocitos. La inflamación crónica, los niveles de amonio y algunos medicamentos que estos pacientes ya están ingiriendo de manera crónica. Por ejemplo, pacientes con falla hepática asociadas a alcohol y que utilizamos benzodiazepinas, pues también es un factor que está participando en la patogenia. Y bueno, hay edema y algo que también se ha estudiado recientemente son las especies reactivas de nitrógeno, ¿vale? No tanto las de los ROS, sino las de nitrógeno, que pues ocasionan todos estos daños, alteraciones en las vías de señalización y por tanto más daño. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba, si bien hay un daño principal en los astrocitos, a su vez hay un daño colateral en las neuronas. Ahora bien, una vez que hay daño en las neuronas, pues hay diferentes escenarios o se ha estudiado en diferentes modelos de estudio y bueno, solamente como algo ahí que lo tengan a la mano, pues todo lo que se ha encontrado que se altera, edema o reducción en ciertas zonas y que explican los síntomas motores o neuropsiquiátricos de estos pacientes. Entonces, es todo una cadena. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues sabemos que la encefalopatía clínicamente las vamos a dividir en una oculta, que es la 0 o la 1, o mínima y la 1, y la manifiesta que empieza a partir del grado 2. Y tiene manifestaciones en el estado de conciencia, en las funciones motoras, en la personalidad y alteraciones neuromusculares, asimismo trastornos psiquiátricos. Y como vemos, de acuerdo a cómo va evolucionando, pues van aumentando estos síntomas. Algo que nos ayuda a diferenciar, pues evidentemente en una mínima, que solamente es detectado por estudios neuropsiquiátricos o psicométricos, pues no hay ninguna alteración evidente, si bien sí puede alterar la calidad de vida de estos pacientes. En la mínima, pues hay una alteración del estado de conciencia, una alteración de la personalidad o neuropsiquiátrico inespecíficos que ya alteran de forma importante la calidad de vida del paciente. Y en el estado 2 o la encefalopatía 2 ya aparece la asterix. En el grado 3 típicamente ya está letárgico y en el grado 4 ya está estuporoso el paciente. Como les mencionaba, la oculta únicamente la vamos a detectar con estudios psicométricos o neurofisiológicos si existen scores específicos o de elección. La manifiesta por los criterios de Westhaven y recientemente se han agregado algunos alternos porque pueden ser un poco subjetivos de acuerdo a la valoración médica. Ahora bien, algo importante, el amonio o los niveles de amonio solo van a dañar cuando ya están dentro del sistema nervioso central. Por tanto, los niveles en sangre no correlacionan con la severidad o gravedad de la encefalopatía hepática. Sin embargo, sí tienen un alto valor predictivo negativo para la encefalopatía manifiesta. ¿Qué es esto? Un paciente que sospechemos que tenga encefalopatía, pero tenga niveles de amonio normales, pues prácticamente nos excluye el diagnóstico. Y predice por sí mismo la aparición de encefalopatía metabólica y aumenta la mortalidad, dependiendo de los puntos de corte. Como les mencioné previamente, pueden haber alteraciones, particularmente edema vasogénico o citotóxico en la resonancia o alteraciones en la difusión. En la espectroscopía, pues vemos un aumento del recambio de la integridad neuronal y metabolitos asociados al daño. En electroencefalograma vemos se elentiza la actividad de fondo y pueden aparecer las ondas trifásicas cuando ya es una encefalopatía muy grave.
esta es la que más nos tenemos que acordar y que primero se clasifica de acuerdo a la causa, si aparece en un contexto de falla aguda, en cortocircuitos portosistémicos, en una crónica o en una aguda crónica. Si es oculta o manifiesta, dentro de la oculta si es mínima o grado 1 y en la manifiesta ya sería grado 3, 2, 3 y 4. El tiempo de evolución, o más bien el tiempo o el curso clínico, si solamente ha aparecido un episodio en los 6 meses o 2 más ya es recurrente, o si es constantemente o es persistente y si está o no precipitado. Así es como se clasifican todas estas. Esto es importante, cuando valoran un paciente que tiene una probable encefalopatía hepática. O sea, la primera clasificación, la que está establecida, es la clasificación de Viento. Y esa es la clasificación, o sea, esa es la primera clasificación que le tenemos que poner. Y es dependiendo precisamente A, si tiene una falla hepática aguda. B, si se trata de un paciente que tiene shunts portosistémicos, o C, que es por mucho lo más común, es un paciente que tiene cirrosis. El otro es si tiene encefalopatía hepática oculta, que difícilmente nos van a pedir a valorar a un paciente que tiene encefalopatía hepática oculta porque muchas veces ya nos damos cuenta que la tiene, y eso solo se ve con los test neuropsicológicos, y si tiene encefalopatía hepática clínicamente manifiesta, ¿no? Y lo otro es la clasificación de West-Haven. ¿Alguien sabe, o sea, por qué digo, tiene un chorro de características? Así, ¿cómo diferenciaríamos un West-Haven 1 de un 2, de un 3, de un 4? Así de manera sencilla. Está más sencillo. Un West-Haven 2 está desorientado en tiempo, ¿vale? Pero está orientado en persona y está orientado en lugar. Un West-Haven 3 tiene al menos 2 esferas en las cuales está desorientado. Y un West-Haven 4 es un paciente que ya no puedes despertar fácilmente. Ya no te puede contestar de manera sencilla. Esto es importante porque imagínense que están en la guardia y les hablan de visión continua para valorar una encefalopatía hepática. Un West-Haven 1, un West-Haven 2 se maneja de manera ambulatoria. Los pacientes se pueden ir a su casa. Pero un West-Haven 3 y un West-Haven 4 se tienen que quedar hospitalizados. Entonces, ¿cómo diferenciarías si el paciente está desorientado en 2 esferas o más? Ese paciente es un West-Haven 3 y se tiene que quedar hospitalizado. A menos que lo puedas manejar en urgencia, porque la encefalopatía puede remitir fácilmente. Y lo otro es buscar factores precipitantes. Precisamente tienes eso, ¿no? O sea, si es precipitado o no precipitado. Los 4 más importantes que tenemos que ver es si el paciente está deshidratado, y eso se asocia a la hiponatremia, que recientemente le hayan aumentado la dosis de diuréticos, o que se le habían suspendido porque ya tenía citis que no podía tratar fácilmente, y el paciente se la decidió tomar por cuenta misma. La otra es que está infectado en ese momento. ¿Alguien sabe cuál es la infección más frecuente que desencadena encefalopatía hepática? Está bien sencilla. ¿Cuál es la que tenemos que buscar siempre? PBE, ¿no? Entonces, si el paciente tiene asitis, o sea, llega con encefalopatía y tiene asitis, hay que picarlo para descartar que no tenga una PBE. Usualmente tomamos un examen general de orina. Otra es que esté constipado el paciente. Muchas veces me preguntas dirigidamente y no he evacuado en 5 días, ¿no? Y eso también puede causar que se desencadene un encefalopatía hepática. La otra es que esté sangrando en ese momento, ¿no? Entonces, a veces no se han dado cuenta los familiares, pero el paciente lleva un par de días haciendo esas negras, sin forma. Y pues. Sí. Pues, este es un pequeño, justamente, algoritmo de cómo tratar a un paciente o identificar a un paciente que se puede manejar por externo y aquel paciente que se maneja intrahospitalariamente. Siempre buscar el antecedente de alguna, o más bien, buscar si tiene o no historial de una encefalopatía oculta, si lo tiene o no. Si lo tiene, pues como habíamos dicho, es muy predictivo de que va a aparecer una manifestación. Por tanto, pues tenemos que abordarlo todavía más. Si no lo tiene, pues hacer exámenes psicométricos o neuropsiquiátricos para evidenciar y o si hay alguna alteración focal, pues estudios de imagen. En cuanto al paciente hospitalizado, tenemos que ver si hay o no cambios focales o neurológicos focales que ameriten o no de inicio un estudio de imagen. Y idealmente si es anormal, pues ya, ¿no? O sea, siempre hay que buscar alguna causa focal o orgánica. Si sigue normal, pues ahora sí clasificarlo de acuerdo a lo que veamos. Y como había dicho Jason, los grados 1 y 2 se pueden manejar ambulatoriamente y
identificar los factores precipitantes, corregirlos, dar soporte nutricional. Y en los grados 3 y 4, pues hay un alto riesgo de aspiración y por tanto sí se tienen que quedar hospitalizados hasta que no aseguremos la vía oral y la ventilación. Ahorita vamos a ver un poco más del tratamiento. En cuanto a generalidades o el manejo de la encefalopatía hepática, siempre identificar y tratar todos los factores predisponentes y precipitantes. Algo muy importante es que tenemos que corregir, si es posible, de acuerdo al contexto, la hiponatremia y la hipocalemia, porque perpetúa el ciclo y no vamos a poder sacar al paciente con encefalopatía si no corregimos estos trastornos. Como les mencioné, proteger siempre la vía aérea en un grado 3 y 4. Si bien no se ha visto un beneficio de tratar la encefalopatía mínima o oculta, pues sí hay algunos ensayos en cuales los probióticos y la fibra pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. En la mayoría, ahorita vamos a ver un poco más específicos, pero quédense que en la mayoría de los escenarios, lactulosa más menos rifaximina es el tratamiento que se utiliza. En algunos pacientes hospitalizados es igual de efectivo lactulosa a polietilenglicol, sobre todo si necesitamos bajar esos niveles de manera aguda, cuando hay, por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo. Y pues hay evidencia de baja certeza para el tratamiento del LOLA intravenoso. ¿Sí? Y está contraindicado pues en lesión renal aguda, código 3, o en aquellos que ya tengan una enfermedad crónica y que no se estén dializando. Y evidentemente, bueno, el tratamiento oral no es efectivo. Hay que asegurar siempre una ingesta diaria de al menos 35-40 kilocalorías por kilo de peso y ingesta de proteína de 1.2 a 1.5 de proteínas por kilo. Y siempre suplementar con zinc, ya que bueno, el zinc es un cofactor muy importante para varias reacciones metabólicas que están alteradas en estos pacientes. Ahí nada más, solamente el LOL está contraindicado cuando tenemos creatinina de 3 para Así es. Yo no había visto eso, especialmente en el señor Bárbara Código 3, porque varía la cantidad de creatina, pero si tiene creatina de 3 para arriba, ahí está contraindicado. O sea, estrictamente la Tres. del LOL es lo que dice, yo sí he visto así 2 8, 7, 2 y Y bueno, estas son las diferentes estrategias que se pueden utilizar. Y bueno, de un poquito para traer a discusión del LOLA o cómo es que funcionaba o los aminoácidos de cadena corta. El músculo genera glutamina y la generación de glutamina necesita amonio. Entonces, justamente suplementamos con aminoácidos para que se favorezca justamente la síntesis de glutamina y que se vaya consumiendo el amonio. De ahí que, bueno, esta es la propuesta de estas estrategias. Hay diferentes otras estrategias, entre ellas las más comunes que tienen que ver con el manejo de pues, la microbiota intestinal, evitando la absorción de amonio, claro, y pues otras más directas que es tratar la modulación en los neurotransmisores, que como vimos la vía de GABA puede estar alterada en estos pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el manejo específico? La dosis de lactulosa siempre inicial de 15 a 20 mililitros hasta un tope de 45 mililitros al día, dividido de 3 a 2 tomas, de 2 a 3 tomas. Y siempre buscar de 2 a 3 evacuaciones semilíquidas al día, que ese es nuestro target. Alternativas, el lactilol. La rifaximina puede ser de 550 2 a 3 veces al día o 250 o 200 de 2 a 4 veces al día, si es que se combina con lactulosa. Y como les mencionaba, en estado agudo, cuando necesitamos bajar los niveles de amonio, por ejemplo, en un sangrado de tubo digestivo, podemos utilizar polietilenglicol por la sonda nasogástrica. Ahora, cosas un poco más específicas, cuando necesitamos tratar una profilaxis primaria, pues siempre que haya un episodio de sangrado de tubo digestivo o enema de lactulosa. Y posteriormente se sostiene con rifaximina
que puede ser un poco más efectivo que la lactulosa. Sodioencefalopatía, lactulosa más menos rifaximin. En la recurrente, es decir, aquella que puede incluso ya considerar un trasplante de microbiota fecal, o incluso hay algunas terapias con albúminas IB intermitentes. Profilaxis secundaria en el caso de personas que tienen ya estas terapias TIPS, idealmente buscar calibres pequeños para minimizar el gradiente portosistémico o incluso rifaximin. Y bueno, en este caso, pues como tal en la permeabilidad gastrointestinal, sino porque hay estos portos subsistémicos. Entonces, hay que en estos pacientes, pues no sirve la lactulosa, etcétera, ¿no? En cuanto a la secundaria por SUD, pues como les dije también, no es que haya una alteración o translocación bacteriana, sino ir directamente a tratar, por ejemplo, embolización. Y, y pues como último recurso, pues el trasplante hepático en la persistente, pero bueno, persistente y particularmente en donde haya alteraciones motoras muy evidentes o incapacitantes. Pero como les mencionaba, hasta la mitad de los pacientes, incluso con ya trasplante, van a persistir las secuelas neurológicas. Y bueno, Sí, vale, ese es el comentario. Al final, ya lo veremos después, pero al final los tips son la terapia fuerte. Entonces, una riesgo. Sí, se pueden bien mal. Sí. Con la letra en agudo, la lactulosa ya la tendencia actual en los últimos ensayos es si el paciente que tolera la vía oral o le puedes poner una zona nasogástrica, son 60 mililitros de golpe y después le pasas 20 mililitros por hora hasta que alcance la primera evacuación. Y ya después tú ajustas en base a que logre 2 o 3 evacuaciones al día. Evidentemente la lactulosa, si tu paciente se desencadenó en encefalopatía hepática, por ejemplo, con un cuadro diarreico, se deshidrató y puede tener una infección gastrointestinal, pues estaría contraindicado. Pero casi siempre los pacientes están estreñidos, no evacuaron hace 3-5 días, entonces les va bastante bien pasar la lactulosa. Si no le puedes asegurar la zona nasogástrica o el paciente no puede dar la vía oral, entonces puedes usar enemas. Y lo que se usa son enemas de lactosa, que vienen en bolsas de 200 miligramos. Acá en el liste no las tenemos, pero las venden en las farmacias. Vienen en bolsas de 200 miligramos, se mezclan con 700 mililitros de solución inyectable y se les pasa enemas cada 4 horas. Y después de un edema el paciente evacúa y muchas veces sí, se levanta. Pasa de un Westhaven 3 a un Westhaven 2 y lo mata a su casa. Y la otra es, sí se puede usar en encefalopatía hepática aguda, o sea, un paciente que llega a presión continua, la LOLA, y el Epamer tiene 5 ámpulas por caja, diluyes las 5 ámpulas en 500 de solución salina y le pasas para 5 horas las ámpulas. ¿No? Sí. Tanto en un paciente hospitalizado como en la misión y lo intenté con mi cuenta y no pude. Y luego lo intenté con la misma. El año pasado yo sí tuvimos como Sí. 6, este año sí le damos. No cargas, se carga en sedina. Se puede sacar completa de Pomer. La diluye en 500, usar una ampula por cada 100 y puedes pasar una ampula por hora. La verdad es que yo siento que no también es el punto de trabajo. O sea, luego los tienes con Lola y van 5 horas de paso por todo y siguen exactamente igual y yo respeto que Igual ahí no es, pues está indicado, ¿no? O sea, es la sinergia de por qué fue la del ganante. Si el paciente tiene alguna oclusión, suboclusión intestinal, pues obviamente igual, ¿no? Tanto los enemas como la lactulosa, pues, igual estaría contraindicado. Entonces, bueno. y justo la rifaximin, acuérdense que solamente sirve para profilaxis secundaria y la guía en específico dice después del segundo después del episodio. O sea, tiene un episodio de encefalopatía, no lo mandes a su casa con rifaximin, pero regresa con un segundo episodio, ahí ya está indicada la rifaximin. Y es una cuestión de costo-beneficio. La verdad es que el beneficio aumenta después del segundo episodio y la rifaximin es cara. Sí, son como 8. Sí.
Sí, como 700. Es muy caro. Y si acá en México es caro también, más caro, son miles de dólares. Entonces, la verdad es que la relación costo-beneficio después de una persona no es tan buena. Al final, ¿no? Ajá. Bueno, nada más, sí, justo eso de Lola, porque estuve, bueno, ahí con René, pero, o sea, Lola antes usaba y era así como mandatorio, pero después de los metaanálisis ya no hay tanta, o sea, ya es polémico y se fueron a buscar por qué, ¿no? Y una de las causas es justo esto, porque la mayoría de los pacientes están sarcopénicos. Entonces, si están sarcopénicos, no va a jalar Lola. Sí, o sea, clínicamente lo ves, ¿no? Es que no necesitas. Y ahí sí es comentar, ¿no? Al final, el hecho de que por tradición se trata a los pacientes con una dieta hipoproteica, o sea, los Sí. pacientes se consumen muy rápido, ¿no? Entonces, pues sí, es como cambiar la mentalidad de varios médicos que pues, eso, a fuerza de un sentido, que pues, siguen indicando esas dietas hipoproteicas. Sí se ve todavía. Entonces, reajustar esas dietas, mantener a tu paciente haciendo ejercicio, pues, evitar las sarcopénicas y lo que no podemos tolerar. La única modificación importante es que sea hiposómico. Pero tiene que ser hiperproteico. Y las guías hacen que sean proteínas de origen vegetal hasta esas metas culturales. Y sin restricciones de No se olviden que todo paciente que llega con el CITIS primera vez. Sí, sí, está entrando en un contexto hospitalario porque se cayó en la esquina y se pegó en la rodilla y viene, pero trae así que se explica. Siempre que llega, entra en contacto con médicos y la rodilla también. Esa es pregunta como capciosa, ¿no? Porque les preguntan en qué contextos aplicamos las así. Siempre. Pero si haces un drenaje, etcétera, también puedes causar encefalopatía, ¿no? Cuando drenas. Sí, sí, ya, o sea, ya lo vimos ahora paciente que este, la citis es mínima, con el ultrasonido, tú bien acomodado tu paciente. Se puede.